Bienvenidos todos. La red Alumni Futuro Value Global, que pertenece a la red latinoamericana de futuros, les da la bienvenida. Mi nombre es Jorge Castrillón, soy director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Corp y director de la red Alumni Futuro Value Global. Hoy tengo el honor de comenzar este nuevo ciclo de conferencias e innovación para diseñar el futuro. En este ciclo de conferencias hicimos una convocatoria abierta y se presentaron 237 ponencias, prácticamente de cerca de 60 países diferentes. Hemos definido elegir a 50 de estas ponencias que prácticamente van a cubrir el año 2024 y los primeros meses del 2025. Y hoy tenemos el honor de dar apertura a este ciclo de conferencias internacionales que tiene como, de alguna manera, auspiciante a la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Bien, yendo ya a nuestro invitado de hoy, el doctor Ciro Martínez Oropesa, que nos va a hablar de gestión de proyectos e innovación empresarial. Un gusto tenerlo en este ciclo de conferencias. Para poder conocerlo, una breve semblanza de nuestro invitado especial. Doctor Ciro Martínez Oropesa, economista industrial y administrador, máster en Dirección y Project Management. Es consultor corporativo y docente universitario. Ha sido líder de varios proyectos y asesoró a grandes empresas como en temas relacionados con intervención de gestión de cambios culturales, gestión de costos y presupuestos, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 10 años dedicados a la dirección de recursos humanos y compensaciones en el Centro de Información y Gestión Tecnológica, empresa mayorista de alimentos agrícolas y compañía de procesos de materias primas. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, doctor, si ya quiere, usted puede ya abrir imagen. Para la ronda de preguntas, cuando el doctor prácticamente termine su conferencia, ustedes pueden poner sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Ahora sí, doctor Ciro Martínez, un gran placer contarlo con ustedes en el ciclo de conferencia. Yo voy a dejar de compartir y la imagen es toda suya. Me parece que la cámara Claro que está un sí. poco baja. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Bien, buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y por estar aquí acompañándonos en esta noche. Realmente, pues lo primero que realmente se deriva de acá es formularles un interrogante. ¿Hasta qué punto consideran ustedes que la innovación tiene puntos de contacto o de conexión con la gerencia de proyectos? En realidad, esta es una pregunta que venimos haciéndonos hace mucho tiempo, desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, y ciertamente lo primero que miramos es hasta qué punto en realidad los proyectos de innovación tienen, diríamos, los inconvenientes o fallas que lo hacen fracasar. ¿Qué determinantes son los que influyen y, diríamos, se conectan con estos fallos que sufren los proyectos de innovación? En realidad se conoce incluso que por cifras estaríamos hablando de entre 70 y 90% de los proyectos de TI que fracasan antes de ponerse en explotación como proyectos, antes de ponerse en desarrollo durante el periodo de operaciones o durante el momento de operaciones.
Por otra parte, incluso los proyectos todos los proyectos en su conjunto tienen, de acuerdo a análisis de investigadores, más del 70% incluso de posibilidades de fracaso. En realidad, muchos creemos, y es una presunción muy recurrente, de que los proyectos de innovación muchas veces el determinante de fallo son los recursos que se destinan a su desarrollo y por otra parte algunos aspectos relacionados con el funcionamiento o la acción que desarrollan los equipos de innovación durante los procesos de creatividad e innovación. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros apreciamos en este sentido? Para nosotros, primero, es importante que veamos si los determinantes efectivamente son de recursos, son de apoyo por parte de la gerencia o tienen que ver con muchos aspectos que hoy en realidad priorizamos y atendemos de manera muy importante en la gerencia de proyectos. En virtud de ello, si esto es posible, entonces muchas de las prácticas que hoy utilizamos en la gerencia de proyectos pueden ser muy útiles al manejar la gerencia de proyectos, con independencia al gran nivel de incertidumbre que pueden caracterizar los proyectos de innovación. En realidad, hay que partir de algunos supuestos del modelo de negocio de todas las compañías. Esto indudablemente va a tener mucho más connotación en un tipo de sector que otros. Pero evidentemente, si fuéramos a buscar los supuestos transversales o más comunes, estaríamos hablando de estos supuestos, que en realidad muchos tienen que ver y son coincidentes con demandas de mercados de productos innovadores. Y otros tienen que ver con disponibilidad incluso de los recursos para la innovación, lo trascendentes que son. Son supuestos o condiciones dadas por las compañías cuando analizan la efectividad o el buen desempeño en los proyectos de innovación. Al mismo tiempo, ¿qué va a demandar? ¿Qué desafío plantea entonces para los equipos de proyectos que desarrollan o que lideran los procesos de innovación? Allí hay una serie de desafíos. Resaltan ya desde el inicio algunos elementos relacionados con la parte de abordar los retos, gestionar los riesgos y por otra parte esa necesidad de crear valor, esa cultura de crear valor sobre todas las cosas. Hoy para nosotros es más claro en la dirección de proyecto, más claro que en cualquier otro momento, que lo que nos guía más allá del cumplimiento estricto de los objetivos o de las restricciones de los proyectos, tiene que ver con crear valor, con dar los pasos acertados para crear valor. Y eso precisamente se traduce también en las que hoy denominamos oficinas de administración de proyectos. Ya hoy piensan más en un flujo de valor que en la propia cadena de valor que caracterizaba o era más asociado a los aspectos relacionados a operaciones. Por consiguiente, estos aspectos unidos a lo que hoy demanda la competencia, el mundo competitivo donde incursionan las compañías, nos hace también reflexionar sobre la necesidad de capacitación permanente. Quiere decir que estos supuestos hay que abordarlos con desafíos para los equipos de proyectos de innovación. Hay algunas particularidades de los proyectos de innovación, sí. Ahora, les decía, muchos de los proyectos hoy sabemos que fallan por aspectos que
tienen o terminan en una mala ejecución, lo mismo en la presentación que en el propio desarrollo de los proyectos. Sin embargo, sabemos que esos tipos de errores, tanto en una mala programación o en una mala presupuestación, elaboración de presupuestos del proyecto, línea base de costos, en realidad finalmente no determinan con el fallo total o el quiebre total del proyecto. Sin embargo, para los proyectos de innovación, fallar en los objetivos, fallar en su gestión, muchas veces nos lleva a la paralización total o al fracaso total del proyecto. Pero veamos los aspectos determinantes de este aspecto de innovación y el manejo de los equipos de proyectos en innovación. Hay un aspecto esencial que nosotros recalcamos y enfatizamos mucho cuando hablamos de equipos de proyectos en función de desarrollar procesos de innovación. En realidad están dirigidos a tener muy en cuenta las estrategias y objetivos estratégicos de la compañía. En realidad, hoy ya en el concepto y alcance que manejan los proyectos, tenemos muy claro que nuestros modelos de negocio salen de una buena comprensión, de un buen análisis de el rumbo estratégico que tiene una compañía, de las estrategias que tiene definida una compañía, de esos objetivos estratégicos, de ese rumbo estratégico de la compañía, y que en realidad deben quedar muy claros, crear la base para incluso fundamentar nuestra cultura y nuestros pasos dentro de cada organización. Por lo tanto, partir de otro criterio o concepto es un error, y mucho más connotación lo tiene cuando hablamos de proyectos de innovación, ya que proyectos de innovación tienen que estar suficientemente alineados con los objetivos estratégicos de una compañía. No es posible que en realidad pensemos en un proceso de innovación costoso por sí, donde se manejan recursos bastante limitados y que en realidad no lo estemos haciendo en función de unos objetivos estratégicos que nos dan una guía, nos dan una orientación precisa para actuar. Mucho más si cada uno de estos objetivos responde a objetivos de mercado, a objetivos de desarrollo de productos o nuevos productos, y en virtud de ello, nuevos procesos, nuevos sistemas. Por consiguiente, el estar alineado a los objetivos estratégicos de una compañía es fundamental. Entender incluso el entorno donde esta empresa opera es fundamental. Y por consiguiente, definir la misión, los objetivos y tener una comprensión de la cultura organizativa que se ha generado, que se fortalece y que crece en función de lo que está haciendo la compañía estratégicamente, el rumbo estratégico que ha tomado, pues es sumamente importante. Siempre en estos entornos habrán muchas condiciones que determinen una reflexión permanente a la hora de tomar decisiones. Los entornos más conocidos es el entorno VUCA y el entorno BANI. El VUCA o entorno VUCA tuvo su esplendor o su máxima utilización en los momentos de pandemia, incluso un poco antes, donde ya se hablaban de algunas de las dimensiones determinantes de este entorno. El entorno BANI es más reciente. Sin embargo, lo que preocupa en gran medida y es determinante para cualquier proyecto de investigación es la complejidad, es la volatilidad, incluyendo lo que pasa en el mercado, lo que pasa con las expectativas, necesidades o requerimientos que nos plantea el cliente. Por consiguiente, entender muy bien
los niveles de incertidumbre, complejidad, volatilidad, incluso ambigüedad dentro del entorno anterior, que era el entorno VUCA, pues es suficientemente, diríamos, es suficiente para entender nuestra necesidad de proyectarnos en función de objetivos estratégicos muy claros. Más sabiendo incluso hoy, con más actualización que en cualquier otro momento, que también se generan estrategias coyunturales o emergentes a partir de comprender mejor el mercado, de entender o penetrar mejor los nichos de mercado para estudiarlos mejor, de analizar mejor las expectativas con el cliente, de tener más contacto con sus necesidades o requerimientos, de tener más interacción, conversación con el cliente. Y en función de ello se alcanza a ver también un escenario BANI que tiene unas características que lo hace aún más complejo nuestro entorno. Y por consiguiente, mucho más atención o mayor atención a los aspectos que va a demandar desarrollar procesos de innovación muy ligados o coordinados con el rumbo estratégico, con la visión, los objetivos y la estrategia de la compañía. Hay que plantear también que hay un enorme desafío de los líderes de los equipos de innovación. Y este desafío tiene que estar en función de entender este entorno, de entenderlo, de analizarlo permanentemente, de saber que cambia y que establece nuevos supuestos y nuevos retos. Estos supuestos que acabo de mencionar en la primera diapositiva, pues tiene amplia conexión con los cambios de entorno. Por consiguiente, ¿qué reflexión tendremos que hacer alrededor de ello para entender mejor los desafíos que tiene un líder de un grupo de innovación? Una diríamos que de los hechos más recientes que nos pasó, fíjense que al principio les decía, tenemos unos enormes récords de fallo en proyectos de innovación, de fracaso, y en realidad la experiencia más reciente en proyectos de introducción de nueva tecnología, de un mejoramiento, diríamos, en los aspectos tecnológicos de una compañía, los efectos de brindar condiciones de salud y seguridad mucho más favorables para las personas, nos correspondió interactuar con un equipo de profesionales donde uno guarda todavía esperanza de que se pueda hacer mucho, de que se pueda avanzar, de que se puede lograr mayores impactos desde los proyectos de innovación por la interacción humana tan privilegiada que logran estos equipos digamos, de gestión tecnológica o de innovación, porque indudablemente este es un equipo de alto impacto para ese alcance de trabajo. Y por consiguiente, siendo personas jóvenes, se vuelven complementarias al desarrollar un proceso de innovación. Hay un proceso de creatividad muy claro entre ellos, un momento en que se generan ideas, se analizan todas estas ideas, se depuran y se seleccionan las mejores, finalmente terminan un proceso de innovación con recursos indudablemente que garantiza la compañía para que se hagan. Por lo tanto, uno no pierde las esperanzas de que con una buena gestión de los proyectos de innovación, con una buena conexión a los objetivos y estrategias de la compañía, sea posible revertir la situación tan compleja que hoy amenaza muchos de los proyectos de investigación que se desarrollan en las empresas. El gerente de proyecto y de innovación tiene al final o es responsable en realidad de generar todo lo que hoy tenemos muy claro en la gestión de proyectos. Saber muy bien o delimitar muy bien cuáles son las tareas, las acciones a desarrollar, pero por otra parte también saber qué recursos debemos
conectar con cada desarrollo de el proyecto, con cada alcance que contempla el proyecto. Y en este sentido, el gerente de proyecto tiene que volverse y tiene que ser en realidad un gran previsor de lo que puede pasar en los proyectos de innovación, con independencia a los altos niveles de incertidumbre que estos manejan. No puede hablarse de una gestión de riesgo normal como hacemos en proyectos, sino que hay que pensar de que en los proyectos de innovación la incertidumbre es predominante. En proyectos le llamaríamos riesgos desconocidos. Acá en realidad estamos lidiando con la incertidumbre. No sabemos a un plazo mayor qué puede o qué dificultades pueden presentarse. Por consiguiente, el director de proyecto, el líder de proyecto, debe ser capaz de desarrollar la planeación que se requiere, soportados en marcos de trabajos apropiados. No es el marco tradicional en cascada o predictivo quien resuelve o quien puede dar luz para resolver de forma satisfactoria lo que demandan los proyectos de investigación. Hay que partir del hecho de que nosotros tenemos diferentes tipos de innovación. Y aquí no les aparecen las que normalmente también se incluyen como innovación disruptiva o la innovación radical o la continua. No estamos hablando incluso, y son parte de los... Cuando se hace la clasificación de los tipos de innovación, se habla de todas estas tipos de innovación. Pero sabemos que de acuerdo diríamos, a la proyección de estas innovaciones y a la incursión de estas innovaciones en la compañía, se enfocan en brindar respuesta a la innovación de productos y servicios. Esto pudiera parecerle en otras referencias como innovación de mercado, porque precisamente si innovan productos y servicios es parte de ello. Igual que el hecho de buscar nuevos mercados, incursionar en nuevos mercados, o alianzas para llegar o acceder a nuevos mercados, o a nuevos nichos de mercado. Innovación en los modelos de negocio. Los modelos de negocio que hoy tienen un amplio alcance y que en realidad sobre él hay muchos equipos interactuando a los efectos de repensarse los modelos con nuevas propuestas de valor, partiendo de ese aspecto. También, por otra parte, innovación tecnológica, innovación de procesos, algo que incluso está muy en correspondencia con la innovación de productos y servicios, y generalmente puede ser un aspecto que lo fortalezca. La innovación organizativa, pensando incluso en el diseño de en el diseño organizacional con nuevas formas y nuevos alcances de ser mucho más efectivo y flexible, ajustándolo a determinadas condiciones más rápido desde el punto de vista organizativo. Y también están de muy alto impacto y muy alto uso el que es la innovación abierta y la innovación social. En este caso, si nosotros nos seguimos refiriendo a la empresa y el enfoque hacia los proyectos de innovación, veríamos que el liderazgo y el trabajo en equipo para proyectos de innovación es fundamental y va a radicar y va a centrarse en utilizar más el liderazgo inspirador y catalizador. Hoy lo llamamos también de esa forma, pero sabemos que es un liderazgo transformacional que facilita y que es capaz de catalizar los cambios hasta que se apropien por los equipos que hoy en realidad pueden ser equipos de marketing o equipos que están, diríamos, en los procesos operacionales de la compañía. Entonces, claro, necesitamos un liderazgo inspirador. Entenderán ustedes que incluso, como lo vemos en la dirección de proyectos de modo general, que el liderazgo debe ser cambiado, debe ir proyectándose a trabajar diferente con las personas en las que queremos una motivación intrínseca.
en estos casos de proyectos de innovación es aún más necesario. Se tratan de procesos incluso creativos que son parte primaria o fundamental del proceso de innovación y que vienen en gran medida asociados o conectados. Por consiguiente, eso no se logra con otro tipo de liderazgo. Es muy difícil pensar que las personas quieran aportar o quieran brindar más de sí sin importar incluso los aspectos vitales o necesidades más importantes, sin un liderazgo apropiado que los conecte, que los comunique, que fortalezca el ego de cada uno de ellos, que en realidad propicie una capacitación permanente. Por consiguiente, este estilo de liderazgo es importantísimo. Flexibilidad y adaptabilidad hoy más necesaria que en cualquier otro momento, en correspondencia con los cambios de entorno que hemos apreciado. Hoy las compañías tienen que tener mucha claridad de que los cambios operan con gran velocidad. Y si hablamos de mercado, nos detenemos incluso para hacer un alto en mercado y profundizar en ello. Opera aún más rápido. Los cambios de tecnología, cómo van cambiando. Por consiguiente, el equipo también debe sentir que tiene condiciones apropiadas para ser flexibles y adaptarse inmediatamente a las nuevas condiciones, con nueva resiliencia, con la facilidad incluso para cometer errores. Es que incluso la cultura de una gestión de error adecuada es parte de lo que hoy necesita la flexibilidad para poder concretarse o para poder materializarse a nivel de equipo de innovación. El trabajo creativo y colaborativo. Esto fue una de las mejores experiencias que tuve de forma personal en la última actividad de asesoría a la compañía. Y estábamos viendo quizás problemas triviales alrededor de lo que ellos tienen en operaciones. Y se veía la interacción entre personas, el trabajo colaborativo entre estas personas. Afortunadamente, esto contrarresta, diríamos, el panorama crítico que vimos al inicio. La mentalidad de crecimiento y aprendizaje constante. Esto es algo que debemos facilitar y se facilita, se propicia, se alimenta desde el mismo estilo de liderazgo inspirador. Allí está la esencia. Muchos de los procesos de innovación exitosos van a depender del conocimiento, pero también de las experiencias de cada uno de nosotros. Por eso es fundamental el hombre, la persona. Y por eso estamos convencidos también de que el marco de trabajo, lejos de ser un marco predictivo, debe apuntar más a ser un marco flexible o un marco incluso de trabajo ágil, que por medio de los valores y principios propicia de que la persona sea el eje central del proyecto, sea el centro de atención del proyecto. Uno de los valores, el primero de los valores del manifiesto ágil es las personas y sus interacciones antes que la tecnología, antes que las técnicas o herramientas. Porque eso es garantía de que realmente funcionen las cosas. Entonces, en virtud de ello, es importante que entendamos este aspecto. Aquí hay una necesidad manifiesta de buscar una tendencia, y existe una tendencia natural a enfocarnos más en las soluciones que en las problemáticas. Y realmente no hemos visto desarrollo exitoso en ninguno de los casos. El olvidar que la problemática está primera, incluso dentro del marco lógico, una metodología tan tradicional, un marco de trabajo tan tradicional, es muy claro al aseverar que lo primero es entender muy bien la problemática. Por lo tanto, es necesario entender muy bien la idea y a partir de qué objetivo estratégico de la compañía nos conectamos. Es indispensable entender estos elementos. Pero además,
No es posible lanzarse en busca de soluciones si no tenemos una comprensión del propósito del proyecto. Eso hay que lograr conectarlo. Y es precisamente parte de la motivación intrínseca de las personas, el saber que estamos haciendo algo en beneficio y en proyección a mejores beneficios para la compañía. Esta última experiencia que les comentaba hace un momento me resultó muy impactante por el hecho de que cada movimiento que hacíamos, cada giro que dábamos en la conversación siempre iba a parar hacia una cosa, hacia un punto. El tiempo de ciclo no puede ser afectado. Y yo escuchaba aquello y decía, volvieron con otra restricción. No era la misma. El tiempo de ciclo no puede ser afectado. Lo tienen interiorizado. Yo decía, pero es que esto es propio de las culturas fuertes, alrededor de las metas, de los objetivos. Lo tenían muy claro. Cualquier propuesta que le hiciéramos iba a chocar de frente con esa restricción. Y es lógico, apenas lógico. Ellos están muy claros que sobre todas las cosas, los beneficios que busquemos en aras de una mejor seguridad o una mejor o la salud de las personas al desarrollar las operaciones, pues tiene que estar en función de propiciar condiciones que no afecten tampoco el objetivo fundamental operacional de la compañía. Entonces, estos elementos pues simplemente nos imponían nuevos retos. Ya no era la solución que habíamos pensado, sino una solución todavía más efectiva para interactuar con ese grupo de profesionales que tenían muy claro el objetivo central de la compañía. Propongámosle, yo incluso recreaba en mi cerebro y decía, pues imagínense ustedes que estuviéramos hablando de nuevos productos, nuevos procesos, ¿qué actitud hubieran adoptado estos jóvenes, estos profesionales que estaban ávidos por proponer también, por ser creativos y materializar ideas? Bueno, aquí vienen otros elementos, incluso los beneficios esperados y los entregables claves. La gestión de riesgo y desafíos son desafíos en realidad para los proyectos innovadores. No por ser no por estar bajo el foco de la incertidumbre, debemos, diríamos, descuidar el aspecto de la gestión de riesgo. Es importante identificarlo, planificar la mitigación y desarrollar todos los mecanismos de agilidad y adaptabilidad que puede tener el proyecto. ¿Cómo desafiamos el riesgo? Pues esto tiene una solución muy fácil. Mira, no tan fácil, le costó a quien lo creó, en el agilismo, en la metodología de Design Thinking. Tiene el Lean, tiene unas conexiones muy bien elaboradas en ese sentido, porque en realidad agilidad y adaptabilidad significa mayor conexión e interacción con el cliente. Significa tener clara la propuesta de valor, lo que quiero, el valor que quiero, deseo crear. Eso tiene que estar claro. Incluso este tema de no afectar el tiempo de ciclo, pues podía parecer una necesidad muy propia de la compañía, pero también era cumplir con unos acuerdos comerciales. Y evidentemente eso es parte de la propuesta de valor de entrega de un producto en el tiempo acordado. Por lo tanto, hay conexión también en ese sentido. Todo lo que queramos hacer en adaptabilidad y agilidad lo debemos lograr con marcos de trabajo apropiados, que nuestro eje central sea la entrega de valor. Creación y entrega de valor oportuna. Que sea además desarrollar una interacción completa en todo momento. Es decir, interacción desde el primer momento en que emprendamos el proyecto. Con el cliente, con las personas del equipo, pues eso lo tiene muy claro el agilismo cuando habla de Scrum Master, Product Owner y cada uno con unos roles muy claros, equipo desarrollador. Todo esto está metodología Scrum, no las restantes metodologías ágiles, ¿no? Allí hay toda una necesidad de fomentar esa mentalidad
ligado a una cultura fuerte en ese sentido. Porque esto empieza indudablemente con un cambio de mentalidad a nivel de persona. En realidad, el hecho de que hablemos de ágil significa no solo mayor interacción, significa también entregar avances de nuestro trabajo que sea funcional, y ese es un principio. Ese es un principio del manifiesto ágil. Entregar avances de nuestro trabajo que funcionen, que añadan, que con funcionalidades, atributos y funcionalidades respondan a los requerimientos del cliente. Entregar valor rápido. Por consiguiente, la integración de procesos de innovación dentro de la gestión de proyectos deberá contar con una ruta conceptual y operativa para llevar esa idea desde la concepción a la realidad. Y este es un camino que debe quedar claro. Desde la idea inicial del proyecto de desarrollo al proyecto de desarrollo completo. Con puntos claves de análisis de cómo vamos en cada uno de nuestros avances del proyecto. Finalmente, la importancia de la innovación en la gestión de proyectos tiene mucho que ver con el impulso a la competitividad, la adaptación al cambio, la mejora de la eficiencia, las ventajas competitivas. Finalmente, diríamos que cuando hablamos de innovación y queremos resaltar su importancia, estaríamos hablando de lo que significa en cada uno de estos elementos que conforman o determinan su importancia. Mejorar la eficiencia, tiempo de ciclo. Adaptarse rápidamente a los cambios, adaptabilidad a circunstancias y escenarios nuevos va a ser un reto permanente. Y lo debemos abordar con agilidad, con mucha efectividad. Pero para eso tenemos que prepararnos mentalmente y además enriquecer y fortalecer nuestra cultura en ese sentido. No puede ser algo logrado al azar, no se logra de esa manera. Es una labor bien pensada, una estrategia muy bien aplicada para lograr que las personas hagan tránsitos en los procesos de cambio mucho más rápido, hasta llegar a apropiar esos cambios. Es importante generar estas ventajas competitivas ligadas a la innovación. Aquí vienen algunos casos de éxito donde la innovación ha sido un factor fundamental para el logro de los objetivos de cada uno de estos proyectos, que se concibieron como proyectos, uno de infraestructura, otro relacionado con el proyecto de Smart City o la terapia con realidad virtual, pero en realidad dentro de ellos ocurrieron procesos de innovación muy valiosos. Uno de los ejemplos que más resalta, para resumir, es el caso del aeropuerto de Hong Kong, sobre el cual hemos tenido mucha información. Pero lo cierto es que los procesos de innovación fueron permanentes a lo largo de todo el proyecto, que duró 8 años aproximadamente. Proyecto que debía haber demorado, se estimaba al principio, más de 20 años, de 2 décadas, y logró hacerse en casi 8 años. Y con unos procesos de innovación, diríamos, destacados para ese momento. Casi todo lo que lograban en ese proyecto era un ícono para la historia. En cada una de las, en puentes, en vías, en tren de alta velocidad, en los procesos de izaje de carga o de construcción o elaboración de túneles. Al final, en casi todos los órdenes hubo una innovación impresionante, porque al final no se había hecho antes, no había manera de hacerlos, y hubo que tomar en cuenta el contexto en torno de Hong Kong para poder llegar a esas ideas de innovadora. En realidad, uno de los fenómenos que más determinaba era el climático, los tifones que azotan a Hong Kong sistemáticamente, cerca de 8 por año. Y todo esto se pensó en función de, en el caso de la tecnología, por ejemplo, de control, que fue la que puse o incluí ahí, todo el control de tránsito aéreo, la tecnología más novedosa que había en ese momento.
ya hoy, pues, claro, ha necesitado llevar un proceso de mejora continua. Hay también unos casos muy relevantes como Amazon, equilibrando la innovación con la eficiencia, donde en este caso a Amazon en algún momento, año 2009, le dio por ingresar a la industria de los teléfonos inteligentes y en el 2015 vino a considerar que era un fracaso y los retiró. Ahora anda incursionando desde el año 2014, incluso incursionaba en smartphone. Pero de todas maneras, ¿hasta qué punto, incluso al interferir con la eficiencia operativa, pues descartan o detienen los procesos de innovación que estaban desarrollando? Procter & Gamble, también innovación abierta, gestión incluso colaborativa de proyectos, todo lo que hicieron o han hecho en función de animar a sus empleados a ser más creativos, eso lo ha hecho Google, donde en realidad con independencia de los proyectos de tecnología que se van desarrollando hay espacios de libertad para pensar, para ser flexible, para mejorar la cultura, fortalecer la cultura innovadora dentro de la compañía. Está también Innovation, Google, la cultura de la experimentación. Aquí está esta cultura de experimentación muy atractiva. Sobre esto hay muchos videos que ilustran lo que ha hecho Google con los colaboradores dentro de la propia compañía, lo que ha alcanzado en los procesos de innovación, lo que ha logrado en muy poco tiempo, indudablemente. Tesla también. Tesla pues irrumpe en el mercado con innovación dentro de un proyecto de cambio en la industria, trascendente también, y siempre apoyado con una gestión ágil de proyectos. La gestión ágil, recuerde que independientemente de que coincide en parte con velocidad, no se hace, diríamos, por ella, no es su foco de atención. Lo importante es interactuar, lo importante es equivocarse y gestionar cambios. Lo importante es la persona, lo importante es conocer muy bien los requisitos del cliente para fallar menos después, o fallar menos o no cometer los errores más trascendentes que puede haber en un proyecto, que es en la mitad o al final del proyecto. Entender desde el principio lo que demanda a un cliente, las necesidades, sus requerimientos. Hay algunas herramientas que son importantes, entre ellas las que definen la gestión ágil como Scrum dentro de los marcos de trabajos que existen, la colaboración virtual, design thinking, prototipación rápida, modelos o análisis de datos predictivos. Todos estos son herramientas que hoy vienen a fortalecer, que son usadas en la gestión de proyectos, pero pueden fortalecer la gestión de proyectos de innovación. Scrum, Kanban, Lean son en realidad metodologías ágiles que pueden ser muy útiles para el manejo de proyectos de investigación. Nos ayudan en los sentidos que he descrito: enfoque de interacción y colaboración en la gestión de proyectos, para entregar valor de manera incremental. Algunos elementos de las tendencias y futuros de la gestión de proyectos de innovación vienen expresadas aquí. Sé que el tiempo me lo he consumido muy rápido, creo que me parecen minutos, pero ya casi pasa una hora, no quiero abusar de su paciencia, pero de todas formas aquí están las tendencias y futuros de la gestión de proyectos de innovación en agilidad, en automatización, en colaboración, y fundamentalmente cómo vamos a estructurar y a gestionar los equipos de personas, equipos de talento humano que forman parte de estos equipos de innovación, apoyados naturalmente en herramientas de gestión inteligente y de optimización de procesos. Toda la colaboración multidisciplinaria, sea física o a distancia, y fundamentalmente en forma de trabajo remoto, son parte de los ejercicios que deberemos hacer a futuro para mejorar toda la innovación. Habrán unos retos también de equilibrar objetivos a corto plazo con la innovación a largo plazo, algo que nos cuesta mucho, pero que es trascendente, es importante, es decisivo para lo que hacemos.
el superar esa resistencia al cambio y adoptar una cultura de innovación, que es un reto de los que, diríamos, más se destaca o más prioriza en lo que estamos haciendo dentro de los proyectos de innovación, adaptarse a los cambios y avances tecnológicos, abordar todas estas limitaciones de recursos y crear los equipos de proyectos diversos y multifuncionales. Finalmente, y ahora sí es final, hemos llegado a muchas conclusiones, incluso después que hemos desarrollado también investigaciones de habilidades comunes entre los profesionales que gestionan proyectos y los que gestionan proyectos de innovación específicamente. Y ciertamente hemos buscado información respecto al tema, pero diríamos que nos limitamos en estas conclusiones a lo que realmente pudimos abordar acá desde el punto de vista de estos proyectos, el aspecto cultural tan importante. Y la gestión de proyectos innovadores, ese enfoque integral que se requiere para usar metodologías más apropiadas de trabajo, teniendo en cuenta siempre los niveles de incertidumbre, riesgos desconocidos, adoptando esta mentalidad abierta al cambio, fomentando la cultura organizacional que valore la innovación, manteniendo la comunicación fluida y transparente como buena práctica y la identificación de todo riesgo potencial que nos ayude al final a fomentar la colaboración y la formulación de objetivos muy claros para abordar los proyectos de investigación. Muchas gracias y perdonen el hecho de extenderme sin el permiso de ustedes. Gracias. Excelente, doctor. Hay algunas preguntas que debemos contestar. La primera pregunta la hace Julio Alberto Babay, perdón. Dice, ¿cómo incluir el apetito del riesgo a los proyectos de innovación en entornos cambiantes y volátiles? Miren, este apetito de riesgo, digamos que es también muy propio de proyectos y tendrá siempre mucho que ver con los umbrales de aceptación de cada compañía, con la aversión o el apetito al riesgo. La aversión es lo contrario, es no querer abordar la gestión de riesgo quizás con la profundidad o con la inteligencia necesaria. Pero definitivamente el apetito al riesgo de los que hoy gestionan proyectos de innovación es necesario orientarlos, yo diría más orientarlos por estos objetivos estratégicos, este pensamiento estratégico de la compañía, tener muy claro los objetivos de lo que queremos lograr, pero por otra parte con la cultura de innovación que debe impregnar cada una de nuestras acciones en la compañía. Definitivamente puede haber mucho apetito y es lógico que incluso en equipos que han logrado una sinergia importante, estos riesgos incluso se subvaloren, que es lo más crítico, o se subestimen. Pero en realidad el apetito puede venir por una subestimación. Pero en realidad el hecho de darles a conocer la confianza en el error y la cultura de gestionar el error acertadamente como oportunidad de mejora, el hecho de incorporar a la cultura organizacional todo lo que podemos hacer en función de mejorar, de innovar bajo determinados aspectos más seguros dentro de una planeación más efectiva, dentro de un marco de trabajo ágil mucho más, diríamos, acertado o asertivo para desarrollar los procesos de innovación, en gran medida nosotros logramos que esto canalice, pero canalice de la forma adecuada, es decir, se oriente de la forma más apropiada posible. Muy bien, vamos a otra pregunta, doctor. Ciro Martínez dice, desde Caracas, doctor Ciro Martínez dice, le pregunta desde Caracas, ¿la aplicación de la inteligencia artificial puede ser una herramienta importante para optimizar procesos de gestión e innovación para las empresas? La pregunta la hace José Gregorio Petit primera. Yo estoy seguro que sí, nos va a facilitar mucho los trabajos. Ya hoy en la academia hay una
claridad enorme de que en realidad no vale resistirse a la entrada de la tecnología por medio de la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial ha venido a facilitarnos los procesos, ya sea en análisis de datos, aunque incluso pueden haber sesgos, ya sea en la comprensión de los fenómenos, del entendimiento, la comprensión de los riesgos o alcance de los riesgos, diríamos, en un nivel de conocimiento teórico o práctico alrededor de un tema determinado. La inteligencia artificial hoy viene a ser una herramienta de apoyo y que va tomando cada vez más fuerza, va ocupando cada vez más espacio en el quehacer diario. Ya no solo para la academia, que lo vivimos o estamos viviendo con experiencias muy propias, donde antes uno para elaborar diríamos, un escrito determinado, pues tenía que recurrir a 1000 bibliografías. Hay alguien que lo hace más rápido que uno, revisando libro por libro, o incluso yendo por la internet y buscando pacientemente artículos, incluso a los cuales uno normalmente no tiene acceso. Por consiguiente, el hecho de esta incursión de la inteligencia artificial en nuestro quehacer diario es simplemente por ahora una ventaja extraordinaria para facilitar procesos de análisis de datos, procesos de tomas de decisiones, procesos de comprensión de fenómenos o de problemas. Entonces, claro que puede ser muy útil. Hay que, repito, ver los sesgos que puede tener la información que buscamos, porque indudablemente esto lo da determinados recursos, diríamos, tecnológicos, lo propician, lo crean, lo van generando y se hace llegar por diferentes formas hasta cada una de las universidades, por ejemplo, de las empresas que utilizan la inteligencia artificial. Doctor Héctor Soto nos pregunta, ¿por qué es fundamental el contexto para gestionar un proyecto de cualquier tipo? Miren, sin contexto no puede hacerse nada. Yo no veo opción y por eso parto del hecho. Nosotros estamos haciendo planeación estratégica a partir de comprender mejor el contexto. El contexto es vital para todo. En realidad entenderemos más fácil la necesidad de cambiar en todos los sentidos o en todos los órdenes dentro de la compañía. Entender el contexto nos da la medida de urgencia, entender el contexto nos dan las herramientas muchas veces para abordar la realidad. Entender el contexto nos dice que hay elementos de liderazgo, aspectos del liderazgo y de trabajo en equipo que deben ser cambiados o, diríamos, pensados de manera diferente a los efectos de que actúen de manera autónoma, mucho más ágil. Entender el contexto nos pone en capacidad de tomar las mejores decisiones para manejar nuestra realidad, nuestro contexto interno de la compañía. Y de hecho nos va a dar mejor orientación al desarrollo de cada una de las funciones empresariales por las cuales respondemos. No solo por proyectos, sino todo el ámbito de operacional de la compañía. Bien. Paula Álvarez, otra pregunta nos hace, dice, ¿cuál es la importancia que los equipos de proyectos de innovación cuenten con disposición completa de tiempo? En nuestra empresa se comparte el trabajo ordinario con una designación para los proyectos y el avance ha sido bajo. Miren, eso es vital y no lo mencioné. Cuando uno piensa en proyectos, incluso en los proyectos tradicionales, normales, manejados a través de modelos predictivos, uno sabe que cada vez que vinculamos al profesional en más de un proyecto, le estamos restando al menos un 20% de su capacidad para producir o para generar resultados positivos en los proyectos. 20% de su capacidad. En proyectos de innovación es importante y eso no quita, en realidad, cuidado, esto no va a suprimir lo que por estrategia hacen muchas compañías, compartir los horarios en labores funcionales o atendiendo una función específica dentro de la empresa, estable, operacional,
e ir a un proyecto a apoyar un proyecto determinado. Pero cuando se trata de proyectos de innovación, es importante tomarlo aún con más cuidado. Si tenemos a la persona vinculada en más de una actividad o proyecto, es muy difícil que pueda dedicar el espacio, que pueda reflexionar, diríamos, de manera asertiva en los proyectos. La experiencia de Google es una experiencia interesante, donde de los 5 días de la semana le dan uno solo para desarrollar procesos de creatividad e innovación. Y en realidad le piden que al día lunes pues muestren unos resultados específicos de que han logrado en ese día de interacción nueva, de conocimiento nuevo de personas, de conocimiento nuevo de problemáticas. Entonces, uno diría, si para gerencia de proyectos, para gestionar proyectos comunes o normales, en realidad sabemos que estamos restando capacidad al talento humano que dedicamos a más de un proyecto, yo creo que los porcientos de pérdida de capacidad de personas que vinculamos a proyectos de innovación y lo dejamos, diríamos, conectados con más proyectos o con las propias funciones de la compañía, cada vez es más difícil o es más complejo que puedan aportar con mayor valor o con mayor, diríamos, que el trabajo sea más significativo dentro del proyecto. Es diríamos, no solo mi percepción, es mi convicción. Okay. Fabricio Ortiz nos pregunta lo siguiente. Según las estadísticas anotadas, el 90% aproximadamente de los proyectos innovadores fracasan. Resumiendo, ¿cuál sería la clave del éxito del 10% de los proyectos exitosos? La clave del éxito. Miren, diríamos que la clave del éxito más está no en la amplia aplicación de marcos de trabajo ágil, no radica allí hoy, radica en la visión que han tenido algunos empresarios para saber que la interacción humana y la conexión con el cliente es vital y la entrega de valor oportuno, frecuente y oportuno es vital para lograr los proyectos de innovación con éxito. Esa visión empresarial es la que ha permitido, y claro, ligado a ello, pues un cambio cultural importante en la organización. Son las que vienen permitiendo que se logren esos propósitos. En realidad no es, claro, puede uno decir, pero bueno, también está que la empresa tiene recursos. Sí, a veces con recursos fallan, fracasan, porque en realidad no conectan con lo que tienen que conectar, con los objetivos corporativos adecuadamente, con la cultura no la modifican, está en proyectos o en una gran cantidad de proyectos donde no hay un aporte real de cada profesional a los proyectos de innovación. Por lo tanto, el éxito, que es escaso, que es pequeño, en realidad radica en estos elementos que les expliqué. Bien. Vamos a las dos últimas por salvar los tiempos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los gerentes de proyectos de innovación al implementar tecnologías de inteligencia artificial? Los principales desafíos hoy vienen con una cuestión más bien de ética. En realidad, en el momento, en la actualidad, más chocan con elementos de ética o barreras de ética que de otro tipo. En realidad, claro, todo va a depender de los recursos que disponga una compañía para asegurar que la inteligencia artificial más apropiada esté al alcance de las personas que las requieran o la necesitan en una compañía. Pero los principales problemas que hoy crean una barrera, una resistencia, son los aspectos éticos. Es también la cultura que tenemos alrededor de la inteligencia artificial. Todavía no la vemos como una amiga, como una forma de abreviar o agilizar los trabajos. Más la tenemos como... hay también unas restricciones, unos supuestos de que cada vez que utilizo inteligencia artificial, pues estoy violentando o diríamos saltándome unos procesos o procedimientos normales. Y en realidad hoy no hay cultura en el mejor uso de la inteligencia artificial. En la medida en que se vaya cambiando la cultura en las organizaciones
y se vaya ganando conciencia alrededor de la importancia de la inteligencia artificial. Y no por gusto, todas las instituciones están haciendo una labor proselitista bastante fuerte alrededor de la inteligencia artificial y quitándole o eliminándole todo lo que puede resultar maligno para el uso de la inteligencia artificial. En realidad, en esa misma medida iremos incorporando. Pero hoy los mayores temores o las mayores barreras están muy probablemente en aspectos éticos, de cómo usar mejor esa inteligencia artificial que conocemos todavía de manera limitada. Bien. La última, Carlos Velázquez dice: agradecido, doctor Ciro, por ilustrarnos las tendencias, tensiones y éxitos que han llevado a la innovación. Mi inquietud: ¿qué papel desempeña la cultura organizacional y el liderazgo en la promoción de la innovación a través de la gestión de proyectos? Miren, yo les doy máxima valencia al tema de la cultura y el liderazgo. Debe haber un liderazgo que en realidad sea el más adecuado para manejar proyectos de investigación. Eso no nace con cualquier estilo de liderazgo. El liderazgo transformacional, catalizador, el liderazgo que en realidad genera confianza, genera transparencia, genera comunicación o facilita las comunicaciones o propicia la mejor interacción entre las personas y sobre todo busca el compromiso de las personas a través fundamentalmente de la motivación intrínseca, porque la labor de innovación no es para pagarla. En realidad, claro, puede de hecho haber labores de innovación que sean tan atractivas o disruptivas que obviamente pues requieran un pago a la persona que lo hizo, pero no es lo que buscamos en el medio del proceso. Más buscamos alimentar nuestro ego, el saber autorrealizarnos, saber que en realidad somos útiles, que trabajamos por un fin único e importante, que si esto tiene que ver y lo logramos conectar con un aspecto social o de sostenibilidad es mucho mejor. Pero de todas formas, creo que en gran medida el liderazgo es aquel que facilita todos estos procesos, que es capaz de integrar asertivamente todos estos procesos y lograr trabajar con el ser humano. Innovación no es otra cosa que un trabajo con personas altamente motivadas y capacitadas. En eso consiste la innovación, porque al final creativos podemos ser todos. El hecho de llevarlo de una idea, pasarlo y llevarlo a una innovación, desarrollarla, implementarla, es el único equipo que da seguimiento a todo. En proyectos obtenemos los resultados, los entregables y hay un equipo que lo transfiere a las operaciones. En innovación es un equipo que está conectado en todo el gran proceso de innovación. Por consiguiente, darle máxima confianza, compromiso, alimentar esa cultura de la comunicación, de la interacción, de la colaboración es sustancial, es muy importante. Y en la cultura hay que seguir trabajando. Definitivamente la cultura se nos ha quedado rezagada y hay que cambiar de mentalidad y junto a ello alimentar y enriquecer nuestra cultura. Muy bien, doctor, muchas gracias. Si puede dejar de compartir pantalla, le agradezco. Claro que sí, claro que sí. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Realmente muy importante haber estado con ustedes en este espacio. Considérenlo también un alto valor. Ok, seguimos un poquito para todo el tema del certificado de participación, ¿sí? Tenemos que decir que el costo del certificado de participación y lo que sería el poder enviarle el video de esta presentación, el costo del certificado de participación son $10. Estudiantes WIX de doctorados premium tienen el 100% bonificado. Estudiantes de doctorados plus, maestría y licenciatura tienen 50% bonificado. Y los miembros y aliados de la red Alumni Futuro Bio Global, es decir, las universidades que son miembros de la red global, tienen el 50% bonificado. También quiero contarles que para todos aquellos que quieran tener una frecuencia dentro de este ciclo de conferencias,
hay un descuento especial del 25% por pago adelantado de las 4 conferencias del mes de mayo, es decir, lo que saldría 40 sería $30. Y para poder acceder a todo esto, este certificado de participación y al video, en 24 horas se enviará un correo con un enlace a todos los participantes de esta conferencia para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenado sus datos de enlace, dentro de los 5 días hábiles les llegará su certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Cualquier problema que tengan con el nombre de la persona en el certificado y demás, por favor copien este QR, que es de la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la red Alumni Futuro Value Global. Ahí está su teléfono y su email. Si quieren saquen una foto, por favor, para cualquier problema que tenga, o pedido, solicitud y demás, dirigirse a ella. Muchas gracias de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIC, nuestro auspiciante, y de quien lo organiza, que es nuestra red Alumni Futuro Value Global. Digamos, le damos estas gracias infinitas y cierro como me gusta cerrar cada una de estas conferencias: lo importante que sean felices en su vida. Muy buenas noches, Latinoamérica, y nos encontramos, si Dios quiere, en las próximas conferencias. Muy buenas noches.